Ante una realidad marcada por la incertidumbre y la confusión, el estoicismo nos permite asumir el control de lo que más importa, nuestra mente. Gracias a esta escuela filosófica, podemos aprender valiosas técnicas para regular el estrés. Vamos a conocerlas ahora. Si hacemos un pequeño repaso por los libros de autoayuda, descubriremos que muchos de ellos siguen la estela del estoicismo. Hay algo que nos atrae de esta escuela de vida creada por Zenón de Sitio y a la que se adhirió Séneca y, cómo no, el emperador Marco Aurelio. Es más, una parte de la psicología cognitiva conductual se nutre de este enfoque filosófico. Si bien es cierto que han pasado más de 2000 años desde que Crisipo de Solos o Epicteto nos dejaron su obra sobre esta corriente, parece que es ahora cuando más la necesitamos. Muchos advierten que la moda del estoicismo es casi una locura, pero tiene su razón de ser. Vivimos tiempos de grandes incertidumbres, cambios y confusión. La corriente filosófica que siguió Epicteto fue la estoica. De ahí que la felicidad de la que él hablaba se conozca como eudaimonia, la cual se alcanza a través de la realización de actividades congruentes, con valores profundos y con el establecimiento de un compromiso pleno. Veamos a continuación qué podemos extraer de sus frases para gestionar nuestro sufrimiento. La primera de las frases de Epicteto, para dejar de sufrir, nos habla de dos acciones que, de manera inconsciente, la gran mayoría de las veces llevamos a cabo. Una es la forma negativa que tenemos de hablarnos y otra, la historia que construimos a partir de lo vivido. Por ejemplo, tras una conversación con una persona desconocida puede que nos digamos: me comporté como un tonto, respondí de una manera absurda, no sé relacionarme con los demás. Ahora bien, lo que nos ha sucedido no ha sido el detonante de nuestro malestar, sino lo que nos decimos sobre cómo hemos actuado. Lo importante es ser conscientes, observar cómo nos hablamos y de qué manera a veces distorsionamos la realidad, para luego ser más compasivos con nosotros mismos. A veces, el enemigo que impide nuestro bienestar es el tipo de diálogo interior que tenemos. En este artículo te mostraremos cómo puedes mejorar tu voz interior para sentirte mejor. Todos contamos con una voz interior con la que, de alguna manera, mantenemos conversaciones, un yo imaginario al que le hablamos y nos habla. En algunos casos posee un tono amable y sirve de apoyo. No obstante, hay quienes conviven con una voz interna que no les ayuda. Este tipo de diálogo tiene consecuencias sobre la salud mental y física. Incluso en los momentos en los que la gente piensa que la voz hostil está callada, en realidad está allí. Sin embargo, aplicando ciertas estrategias, puedes detener tu diálogo interno negativo. A menudo la importancia del diálogo interno está infravalorada. Incluso se piensa que nuestra manera de pensar no importa demasiado. Sin embargo, la evidencia científica muestra que la forma en la que hablamos con nosotros mismos tiene gran influencia. Una investigación encontró que la rumiación y la autoculpabilidad por eventos negativos estaban relacionadas con un mayor riesgo de problemas de salud mental. De hecho, se ha demostrado que el diálogo interno negativo puede conducir a una exacerbación de los sentimientos de depresión. Se publicaron un estudio sobre los efectos de la verbalización en la actividad autónoma del organismo al recordar experiencias desagradables. Los resultados reflejaron que verbalizar un recuerdo negativo tenía efectos regulatorios en las respuestas simpática y parasimpática. En términos simples, ayudaba a las personas a mantenerse calmados, reduciendo su frecuencia cardíaca. Por otro lado, otros investigadores desarrollaron un trabajo en el que evaluaron la eficacia de la técnica de exposición al espejo. Más específicamente, su efectividad para abordar las emociones, la imagen corporal y los desórdenes alimenticios. En su investigación, los autores hicieron una comparación entre verbalizaciones positivas y negativas. Dentro de sus conclusiones, mencionan que las expresiones positivas son la mejor opción para favorecer la satisfacción corporal. A la luz de estas evidencias, podemos valorar un poco mejor las consecuencias de mantener un diálogo interno negativo. Después de todo, un aspecto clave es el bienestar psicológico, y las voces negativas lo perjudican. Si cambias la manera en que hablas contigo, verás una diferencia. Lo primero que debes saber es que el tipo de diálogo que tienes contigo mismo no surge de pronto.
Estas verbalizaciones internas aparecen a partir de diferentes experiencias positivas o negativas que constituyen tu sistema de creencias. En otras palabras, es posible decir que es algo que aprendes con el paso del tiempo. Por lo tanto, también puedes aprender a mantener un diálogo interno más positivo que te genere satisfacción. Para alcanzar este objetivo, solo necesitas desarrollar ciertos hábitos en tu vida cotidiana, como los que describimos a continuación. Los sesgos cognitivos son errores en el procesamiento de la información que producen percepciones alteradas de la realidad. Existen trabajos que hablan sobre el vínculo entre estos y la depresión tanto en jóvenes como adultos. Siguiendo esta línea, identificar y desechar los sesgos cognitivos mejora nuestro diálogo interno. Un ejemplo de esto sería el pensamiento catastrófico, que lleva a las personas a imaginar siempre los peores escenarios posibles. En esta situación podrías preguntarte, ¿qué probabilidad hay de que ocurra en realidad? Seguro que notarás que es algo poco racional. Un error común que cometen las personas es pensar que ignorar lo negativo es suficiente para evitar el malestar. En este sentido, es crucial recordar que todo lo que no se procesa como es debido vuelve a resurgir como un síntoma. Empieza a escuchar las verbalizaciones que con frecuencia te dices durante el día. De ser posible, anótalas en un cuaderno, así podrás comprender mejor cómo tu diálogo interior afecta tus emociones. Para desvincularte de algo debes conocer ese algo y reconocer su existencia, es decir, aceptarlo. El objetivo de aceptar no es llegar a sentirte mejor, sino abrirte a la vitalidad del momento para que puedas moverte con mayor eficacia hacia aquello que valoras. Para enunciar un pensamiento debes tomarlo y ponerlo en la siguiente frase: yo soy o yo no soy. Por ejemplo, si piensas que eres fracasado, afirma entonces: yo soy fracasado. Sumérgete en la experiencia de ese pensamiento y permite que se despliegue en tu cuerpo. Ahora, toma ese mismo pensamiento y nárralo desde el siguiente formato: estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracasado. Esto te desvincula del pensamiento, en la medida en que ya no es algo que eres, sino algo que tienes. Ya no estás fusionado con tu diálogo negativo. Ya no eres eso, y ya no tiene el poder de definir tu identidad. Si te estás diciendo algo negativo de ti mismo, en lugar de tratar de luchar contra el pensamiento, reconócelo. Luego, enfócate en qué otros hechos también podrían ser ciertos. Por ejemplo, si algo no te ha salido bien y tu diálogo interno te acosa diciéndote: nunca hago nada bien, reformula la idea de manera más compasiva y menos absolutista y agrégale, para terminar, un hecho positivo que también pueda ser cierto. Sí, puede que haya cometido un error, pero puedo aprender de ello para hacer cambios la próxima vez. Distanciarte quiere decir alejarte de tus pensamientos para verlos desde una perspectiva más amplia. Esto te ayudará a obtener una visión más global de tu diálogo interno. En psicología se ofrece varias técnicas para distanciarse. Elige la que más te guste. Piensa en el proceso. Contémplate a ti mismo ubicado en un proceso largo y en un camino de crecimiento continuo. Busca la contradicción. El hecho de abrazar y aceptar estas contradicciones mejora tu grado de tolerancia a la incertidumbre. Ríete. El humor puede ser una práctica de distanciamiento porque te obliga a ver nuevas posibilidades, pero no uses el humor para tapar el verdadero dolor. Cambia tu punto de vista. Contemplar tus pensamientos desde la perspectiva de otra persona. Verbalizar lo que te preocupa. Identifica tu pensamiento como lo que es un pensamiento. Puedes formularlo como: estoy teniendo el pensamiento de que, o estoy sintiendo la emoción. Háblate en tercera persona. Esta estratega te permite ir más allá del punto de vista de tu egocentrismo y controlar tu reacción. Una vez que identificas las expresiones negativas que te hacen sentir mal, es momento de reemplazarlas por otras positivas. Existen diferentes frases o mantras que puedes aplicar en distintas situaciones para regular tus emociones. No solo basta con reconocer las ideas negativas y desecharlas. Si quieres detener tu diálogo interno negativo, también debes incluir cosas positivas. Por ejemplo, un pensamiento negativo típico puede ser: si algo sale mal, voy a angustiarme mucho. En su lugar podrías decir: si se presenta un problema, lo tomaré con calma y lo resolveré. Tu voz interior tiene mucho que ver con tu autoestima.
Los individuos que de modo constante se dirigen críticas destructivas suelen tener una mala percepción de sí mismos. En consecuencia, una estrategia útil para reducir el diálogo negativo es tener una visión más amable de tu persona. Recuerda que, así como tienes debilidades, también tienes virtudes que te han ayudado a crecer. Intenta hacer una lista con tus cualidades positivas y negativas para que puedas tener una percepción más realista. Enfócate en el presente. Con frecuencia la gente tiende a preocuparse en exceso por el futuro o piensan demasiado en el pasado. Si solo piensas en las cosas que te faltan, en lo que podría pasar o los errores, sentirás malestar. Además, ten en mente que no hay forma de cambiar el pasado y el futuro todavía no ha llegado. Caer en estos círculos viciosos no te ayudará a detener tu diálogo interno negativo. Cuando desarrollas un enfoque que tiende a centrarse en el presente, aumentas tu capacidad de respuesta y resolución de conflictos. De nada te sirve gastar energía mental y física en un problema que no existe o en algo que ya no se puede modificar. En cambio, si abordas las situaciones según se presentan, podrás enfrentarlas mejor. La detención del pensamiento es un procedimiento de autocontrol para eliminar pensamientos obsesivos que inhiben la expresión de una conducta deseada o desencadenan conductas desadaptativas. Su aplicación es fácil. Cierra los ojos y que verbaliza el pensamiento. Mientras estás hablando internamente, grita «basta». Esto te ayuda a dejar de pensar en lo que estabas diciéndote internamente. Haz declaraciones de poder. Una declaración de poder es un recordatorio que te ayuda a regresar a tu centro. Por ejemplo, puedes manejar esto. Estas no se deben construir sobre una positividad ilusoria, sino sobre recordatorios fundamentados y equilibrados. Mantén tus declaraciones de poder en algún lugar visible. Ponlos en notas adhesivas sobre tu espejo. Úsalos como fondo de pantalla de tu teléfono. Créalos como recordatorios de calendario que te envías a ti mismo un par de veces por semana. El modo en que te hablas a ti mismo te define. Si lo haces con desprecio, cuestionando tu potencial y creyéndote menos que los demás, te estarás convirtiendo en tu peor enemigo. Al fin y al cabo, bienestar también es hablarnos con amor y delicado respeto. El diálogo interno cambia tu cerebro. Esa charla cotidiana que tienes contigo mismo puede fortalecer un gran número de áreas cerebrales para ayudarte a manejar mejor el estrés, regular tu estado del ánimo o ayudarte incluso a ser más resolutivo. Por el contrario, el habla negativa que desgasta puede llevarte sin duda a estados muy debilitantes y perjudiciales. Hay un hecho especialmente curioso que muchos habrán experimentado alguna vez. Es común, por ejemplo, que uno sea siempre ese amigo infatigable que siempre está cuando se le necesita. Nos alzamos como esa persona que infunde ánimos, que sabe dar la palabra justa en el momento más necesitado. Somos de algún modo ese soporte incuestionable para los demás, que con su comunicación siempre acertada infunde valías, entusiasmo y positividad. Por el contrario, para nosotros mismos podemos ser a veces el peor enemigo. Nuestro diálogo interno resuena a menudo con frases como «¿Cómo has sido capaz de decir semejante tontería? Eres torpe. Ni te atrevas a intentar eso otro. Eres un inútil en esos temas y lo sabes. Fíjate en lo que ha pasado hoy. Siempre te equivocas. Siempre estás cometiendo un fallo tras otro». Somos lo que nos decimos a nosotros mismos y en ocasiones llevamos una vida entera conviviendo con una voz interna que se alza como el peor maltratador de todos. No es fácil cambiar ese discurso interno cuando llevamos tanto tiempo haciéndolo. No obstante, es necesario hacerlo por una razón evidente. El diálogo interno negativo modifica el cerebro y hace que seamos más vulnerables a los trastornos de ansiedad y la depresión. El impacto del diálogo interno en nuestra conducta y personalidad es un tema que siempre ha interesado a los psicólogos. Sabemos, no obstante, que en los últimos años abundan los libros y las publicaciones sobre autoayuda y desarrollo personal que nos animan a cuidar esta dimensión. Sin embargo, es interesante saber que el tema del discurso interno cuenta con estudios que datan de principios del siglo XX. Fue, de hecho, Lev Vygotsky, célebre psicólogo ruso, quien se preguntó por primera vez si el cerebro usa los mismos mecanismos cuando la persona habla en voz alta que cuando lo hace en silencio y para sí mismo. La respuesta a esta pregunta no puede ser más curiosa. Diversos estudios nos demostraron que cuando mantenemos esas charlas internas tan comunes,
Se activan áreas como el giro frontal inferior izquierdo o área de Broca, presentes también cuando nos comunicamos en voz alta. El discurso interno es, por lo tanto, un fenómeno complejo y multifacético, tanto que deberíamos ser más conscientes sobre cómo afecta a nuestro cerebro y a nuestra salud psicológica. Un ejemplo, en un estudio realizado se determinó que esa charla interna genera cerca de 4.000 palabras por minuto. Es decir, el diálogo interno trabaja 10 veces más rápido que el habla verbal. Por tanto, todo lo que acontece en nuestra mente, cada idea, pensamiento, autoinstrucción y aseveración, tiene en nosotros un impacto enorme, tanto positiva como negativamente. Algo que puso en evidencia cómo el diálogo interno negativo y persistente debilitaba múltiples estructuras neuronales, haciendo a las personas mucho más vulnerables al estrés. Estructuras como la ínsula y la amígdala mostraban una elevada hiperactividad. Estas áreas relacionadas con emociones como el miedo o la atención hacia las amenazas de nuestro entorno nos sumen en ocasiones en estados de gran desgaste psicológico. Es más, no podemos dejar de lado que el diálogo negativo es ese sustrato que alimenta la ansiedad y que nos sitúa a menudo en el laberinto de una depresión. Es necesario que tomemos conciencia de una cosa. Nuestro diálogo interno puede afectar de manera directa a nuestra salud, tanto física como psicológica. Esa charla limitante que recorta autoestimas, que apaga nuestro potencial, nuestros recursos y oportunidades, merece una mayor dedicación para cambiar su enfoque. Debemos ser capaces de cambiar ese discurso tan nocivo. Un recurso sencillo para lograrlo es el siguiente. En lugar de hablarnos en primera persona, yo soy esto, ¿por qué habré hecho aquello? Lo ideal es empezar a dirigirnos a nosotros en segunda persona. Asumiremos el papel de ese amigo que desea lo mejor para nosotros, pero que, al mismo tiempo, siempre está atento para corregir nuestros discursos mentales. Un ejemplo de este recurso sería el siguiente diálogo. Entiendo que estés preocupado, pero recuerda que tienes recursos para superar esto. Ya lo has hecho otras veces, así que confía en ti. Mereces lo mejor. Eres fuerte. Inténtalo. Para concluir, somos conscientes de que este proceso lleva tiempo. Cambiar ese discurso interno limitante puede costar al principio, pero si nos comprometemos con nosotros mismos, veremos cambios poco a poco. En muchas ocasiones podemos sufrir y sentirnos mal por no poder hacer nada ante lo que nos rodea. Por ejemplo, si tenemos una amiga que está sufriendo una relación de maltrato, pero ella no lo ve, podemos sentirnos impotentes y sufrir por esa persona a la que tanto queremos. No obstante, por muchas energías que gastemos, no podemos evitar lo que ella está eligiendo. Lo más importante, tal y como nos recuerda Epicteto, es que tenemos que darnos cuenta de que existen determinadas circunstancias que no dependen de nosotros. Nosotros podemos elegir cómo actuar, pero no depende de nosotros la forma en la que lo harán los demás. Tener esto claro y aceptarlo nos permitirá descargar mucho sufrimiento. Esta tercera de las frases de Epicteto para dejar de sufrir nos habla de la importancia que solemos dar a lo que los demás dicen sobre nosotros. No obstante, ante esto es importante actuar con prudencia e inteligencia. Si están hablando mal y tienen razón, por ejemplo, se dice que somos mentirosos, debemos corregirlo. A veces lo que dicen sobre nuestra persona nos puede ayudar a ver algunos errores de los que no somos conscientes. Ahora bien, ¿qué sucede si lo que dicen no es cierto? En este caso podemos intentar aclararlo, pero también hay que saber cuándo parar y seguir adelante. No debemos tomarnos a pecho aquello que sabemos que no es cierto. Nuestra actitud dolida puede hacer que escuchemos frases como «si se ha molestado es que es verdad». Por lo tanto, en ocasiones tener sentido del humor puede ser clave. Otra de las frases de Epicteto para dejar de sufrir está relacionada con las personas de las que nos rodeamos. Muchas veces, no podemos escoger a quien tenemos a nuestro lado, como compañeros de trabajo, por ejemplo. Por eso, tenemos que abrir los ojos y observar si nos estamos contagiando de las actitudes e incluso pensamientos de quienes nos rodean. Rodearnos de personas negativas puede hacer que terminemos observando nuestro entorno de una manera muy pesimista, casi sin darnos cuenta. Por este motivo, tenerlo en cuenta puede ayudarnos a no terminar contagiándonos de los problemas y actitudes negativas de los demás. La última de las frases de Epicteto, para dejar de sufrir,
nos deja una enseñanza muy sabia. Cuando observamos los problemas de los demás, solemos relativizarlos o ver la solución clara. Por ejemplo, ante una persona que está siendo maltratada, podemos soltar de inmediato: ¿por qué no se aleja y deja a su pareja? Sin embargo, cuando somos nosotros quienes estamos en esa situación, no lo vemos nada claro y algo nos empuja a quedarnos en ese dolor. Por eso, Epicteto nos insta a tomar distancia y a intentar ver lo que nos ocurre como si fuéramos un buen amigo o un hermano. Una aportación personal que nos puede ayudar es preguntarnos: si le ocurriese esto a alguien que quiero, ¿qué le recomendaría hacer? Visualizar que esto sucede y responder sin pensar nos dará la respuesta que debemos aplicar. Todas estas frases de Epicteto para dejar de sufrir nos ayudarán en esos momentos en los que veamos todo oscuro. Por eso, tomar distancia y tener algunos ejemplos nos puede ayudar a verlo todo más claro. Porque el sufrimiento, si dejamos de aferrarnos a él, al final termina yéndose. Cuando la vida tiembla, la mente también lo hace. No sabemos a qué aferrarnos y entonces, de esas grietas emergen el estrés y la ansiedad. Más que placer, necesitamos seguridad. Si el epicureísmo ensalzaba el hedonismo, en la actualidad tenemos una mayor necesidad de desarrollar habilidades de afrontamiento y resiliencia. El estoicismo puede ayudarnos. Algo que nos enseña las raíces del estoicismo es que todos podemos alcanzar el bienestar a través del control de la mente. Dimensiones como la angustia se pueden mitigar mediante la aceptación de todo aquello que está fuera de nuestra capacidad de control. También mediante un enfoque orientado a la contemplación y a un cambio en la actitud. Es muy posible que más de uno se pregunte si realmente, al desempolvar esta vieja filosofía, logramos algo concreto y objetivo. ¿Son las técnicas del estoicismo válidas y efectivas para manejar el estrés, la ansiedad o la infelicidad? Bien, investigadores del Laboratorio de Neurociencia Afectiva y Cognitiva de Birkbeck se hicieron esta misma pregunta. Nos gustará saber que este enfoque originado en el período helenístico proporciona un beneficio sustancial en aquellas personas con tendencia a la preocupación excesiva. Es una herramienta de gran valor cognitivo, digna para los tratamientos psicológicos actuales. ¿Por qué no ponerla en práctica? ¿Por qué no valernos de estas herramientas para lidiar con el estrés? Reformula. No eres lo que piensas. Los estoicos nos enseñaron que un modo de mantener el control en situaciones adversas es mediante la templanza y la serenidad. Para ello, es conveniente dominar a nuestra mente y lo que sucede en ella. Así, muchas veces, el sustrato del estrés y la ansiedad reside en esa obsesión nuestra por dar valor a todo lo que pensamos. Soy torpe, todo saldrá mal, no valgo para nada, el mundo me supera, soy un fracaso. Es momento de entender que no somos lo que sentimos o pensamos. Somos la persona que contiene esas ideas nocivas y, por tanto, tenemos el poder de cambiar esa dinámica adversa y desgastante. Dejemos de dar valor a lo que inventa ese juez interno tan negativo y cruel que nos quiere cautivos del fracaso y el miedo. Manos a la obra. Si algo te preocupa, ocúpate. Entre las técnicas del estoicismo para manejar el estrés, nunca falta este principio básico de bienestar. En lugar de caer en el laberinto infinito de la preocupación, desarrollemos estrategias para solucionar lo que nos inquieta. La mente, si la dejamos, es como un agujero negro engullendo toda esperanza y valía arrastrándonos hacia la oscuridad. No nos dejemos llevar por la inercia de esa fuerza gravitatoria, porque estaremos perdidos. Evitemos alimentar la negatividad y el catastrofismo y seamos capaces de buscar salidas originales a lo que nos preocupa. Divide y conquistarás. Esto significa que debes preguntarte: ¿eres capaz de discriminar lo importante de lo prioritario? ¿Sabes clarificar qué escapa a tu control y qué es lo que sí puedes dominar? Los estoicos definieron la dicotomía del control como la principal estrategia del bienestar humano. Consiste en separar todo aquello que sí está bajo nuestro dominio, de aquello que concierne a otras parcelas que escapan del todo a nuestro control y que, por tanto, debemos aceptar. Asimismo, para reducir la abrumadora carga del estrés, es esencial que sepas priorizar. Hay muchas tareas, supuestas obligaciones y hasta personas que solo son artificio en tu vida, que te generan sobrecarga. Es hora de liberar pesos de tu día a día.
Disecciona tu mente. A la hora de comernos una manzana, una cereza, un melocotón, siempre somos conscientes de que esos manjares tienen una parte en sus pulpas que no son comestibles. A menudo las abrimos y diseccionamos para eliminar el hueso, las pepitas. Con nuestra mente, metafóricamente, deberíamos hacer lo mismo. Muchas de las cosas de las que te preocupas no son útiles y hasta te hacen daño al masticarlas una y otra vez en tu mente. Así que hazlo. Disecciona tus pensamientos y elimina de ellos lo que no es útil, lo que no nutre tu actitud, tu esperanza, tu razón de ser. Distancia cognitiva. Entre las técnicas del estoicismo para regular el estrés, esta es una de las más útiles. Como dijo Epicteto una vez, no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. La forma en que interpretamos lo que nos sucede es lo que define nuestro estado de ánimo. Marco Aurelio ya hablaba en su día de la necesidad de separar nuestros juicios de los eventos externos. Esta idea se traduce ahora en recurso que definimos como distanciamiento cognitivo y que nos sugiere que procuremos mirar nuestra realidad con menos sesgos y desde una mayor distancia emocional. Solo cuando tomamos mayor perspectiva de lo que nos envuelve, descubrimos que nada es tan amenazante como parece. Aférrate al presente. Hay otra enseñanza que nos legó Marco Aurelio en su obra Meditaciones. Es la que hace referencia a la importancia de focalizar la mente en el presente para reducir la carga de la preocupación. Las personas tenemos la tendencia inconsciente de habitar casi de forma persistente en el futuro. En un mundo tan incierto, es común alimentar temores, preocupaciones y películas de lo más tortuosas sobre lo que nos traerá el mañana. Evitémoslo. Adoptemos una mirada más estoica y focalicémonos en el aquí y ahora, lo único que podemos controlar y donde podemos aplicar una actitud más serena, confiada y segura. Búscate un pasatiempo, mantente activo. Ejercita tu cuerpo y tu mente, muévete, conquista nuevas aficiones y pasiones. Dale motivantes a tu cerebro. Algo tan sencillo como caminar a diario reduce infinitas cargas del estrés. Una nueva amistad, descubrir otras parcelas de conocimiento o de prácticas enriquecedoras son formas catárticas de sentirnos mejor. Los estoicos nos dejaron un modelo de vida que podemos usar en nuestro beneficio. Su objetivo en esta existencia consistía en lograr un adecuado equilibrio interno, en el que canalizar la energía de forma virtuosa. Para ello controlaban su mente y regulaban sus emociones para aceptar todo aquello que pudiera traerles el destino, lo bueno y también lo malo. Esa sabiduría ancestral nos es tan útil como inspiradora en la actual vida moderna. Aplicarla puede ser un gran cambio. El pensamiento estoico pretendía encontrar la felicidad a través de la valentía de dar lo mejor en toda situación adversa. Hemos descubierto que podemos mejorar la forma en la que trabajamos en el plano mental. Sí, para muchos, este es un objetivo que ha pasado a formar parte de sus agendas. Para ello, contamos con rutas y herramientas que pueden ayudarnos en este sentido. Siguiendo esta línea, te vamos a proponer una serie de estrategias estoicas para ser más feliz. A ver qué te parecen. Es curioso cómo, a pesar de los siglos que han pasado, esta corriente cuyo origen se data en la antigua Grecia sigue vigente. Un ejemplo muy claro de ello es el mindfulness. Hoy nos ofrecen esta terapia como si fuera un invento moderno, aunque hace varias decenas de siglos que apareció en las culturas asiáticas. Con el estoicismo sucede lo mismo. Antes de exponer las estrategias estoicas para ser más feliz, quizás te preguntes qué es el estoicismo. Es lógico, de hecho, merece la pena saber qué fue este movimiento y por qué tiene vigencia incluso hoy. El estoicismo fue la escuela filosófica fundada en el año 301 a.C. por Zenón de Sitio. Hace 2300 años, este filósofo griego se convirtió en el precursor de toda una corriente de pensamiento que tuvo mucha presencia en la cultura grecorromana. Según las tesis de los estoicos, su forma de vida se basa en una doctrina filosófica centrada en el control y dominio de lo propio. Así, la pasión, como incitación al abandono de los deseos, sería una de las principales enemigas de nuestra felicidad. Para cumplir con su doctrina, los estoicos se valían de dos herramientas básicas: la razón y la valentía inherentes al carácter personal.
Así alcanzaban o trataban de alcanzar la sabiduría y la felicidad. En el camino, prescindían de todo bien personal. Estrategias estoicas para ser más feliz. Ahora, has de ser consciente de que, si quieres poner en marcha alguna de estas estrategias estoicas para ser más feliz, te sumarás a una corriente filosófica que ha tenido grandes pensadores entre sus filas. Destacan figuras como la de Cicerón, Séneca o Marco Aurelio. Recuerda que no existen obstáculos, solo caminos. La primera estrategia, que a priori puede parecer compleja, en realidad es muy sencilla. Cuando encuentres un obstáculo, conviértelo en una oportunidad para aprender, desarrollarte, ganar en fuerza y usarlo como apoyo para seguir creciendo. Así que, si sucede algo que consideras un obstáculo, evita la espiral de pensamientos tóxicos. Es decir, intenta no perder el gobierno de tu mundo interior. Quizás no puedas controlar lo que sucede fuera, pero sí lo que pasa dentro de ti. Lo importante es regresar al equilibrio como reto. Según los expertos, esta era una estrategia muy usada por Marco Aurelio. ¿En qué consiste? Cada vez que una situación amenace o rompa nuestro equilibrio, uno de nuestros objetivos más inmediatos será protegerlo o recuperarlo. ¿Cómo retornar al equilibrio? Sencillo, tomándolo como un reto. De esta forma, nuestro cerebro se beneficia de esa disposición competitiva con nosotros mismos por lograr un objetivo. Por eso, una vez logrado, se activan los mecanismos de recompensa, por lo que hasta puede ser que lo busquemos de forma inconsciente en el futuro para repetir el refuerzo y la sensación de bienestar. Esta estrategia estoica no solo procede de aquella línea de pensamiento, también muchos profesionales de la PNL o expertos que la usan. Cuando nos sentimos desestabilizados, hemos de buscar un referente y tratar de imitarlo. Es decir, pongamos por caso que nos hemos desviado y no estamos bien. En ese momento podemos pensar, ¿qué haría esta persona a la que admiro en esta situación? O también, ¿qué haría ahora la mejor versión de mí? Una vez hemos lanzado esta línea de pensamiento, el resto es sencillo. Tan solo hay que comenzar a adoptar acciones en esa dirección para encauzar la realidad hacia esa versión deseada que nos lleve al estado de felicidad que queremos. Así eran los estoicos. Personas de gran sabiduría centradas en buscar siempre la mejor versión de sí mismos para ser felices y encontrar el equilibrio. Si sientes que tu vida se desestabiliza, puedes probar con estas estrategias estoicas para ser más feliz y reconducir la situación. Como puedes observar, siempre estará en tu mano. Solo tienes que dar lo mejor de ti. El resto irá llegando poco a poco. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hoy te hemos explicado la forma de hacer que no permitas que las cosas que ocurren alteren tu vida. Comenta si crees que tienes gente tóxica a tu alrededor y cuál es la técnica que usarás para alejarla de ti. Te estaré leyendo. En la descripción del video encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más enseñanzas estoicas para aplicar a la vida diaria.